porque hubo elecciones en Ecuador y queremos saber cómo estuvo la jornada por allá. ¿Cómo estás, Dolores? Hola Laura, Mario, ¿cómo están? Bien. Un placer estar con ustedes. Gracias, como siempre. Bueno, con mucha expectativa acá, siguiendo las elecciones. Contanos vos, ¿cuál es tu análisis en relación a los resultados, a lo que pasó? Bueno, en primer lugar, como hablamos muchas veces en las últimas semanas, la verdad que la expectativa vinculada a este proceso electoral, sobre todo a partir del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y algunos ataques, asesinatos y también amenazas a otros candidatos y dirigentes políticos, hacía de esta elección una incógnita, ¿no? Sobre todo el día domingo, por un lado, cómo se iba a manejar la jornada electoral, si iba a haber incidentes y situaciones de violencia, y sobre todo la segunda parte, que tiene que ver mucho con los procesos democráticos, es el nivel de participación. Si en este contexto de violencia la ciudadanía iba a ir tranquila a votar, o si efectivamente iba a haber una baja en la participación. La verdad que de lo que pudimos nosotros observar, hubo dos situaciones. La primera, que realmente la organización electoral fue muy buena y sobre todo la presencia muy fuerte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, casi para algunos, o sea, nos choca, ¿no?, ver tanta cantidad de Fuerzas Armadas y de seguridad en el proceso electoral, pero claro está, eso le dio muchas garantías a la ciudadanía para poder trasladarse a los centros de votación y estar seguros allí votando, porque la participación, aún a pesar de en este contexto, sí es claro que aquí es el voto obligatorio y las multas son onerosas, pero la participación fue del 82%, lo cual representa, digamos, un proceso electoral tranquilo y a la vez muy participativo, ¿no? Bien, un buen signo. Entonces, ya empezamos bien. Sí, la verdad que obviamente vimos a todos los candidatos trasladarse con operativos de seguridad muy fuertes, incluso algunos candidatos con chaleco de antibalas en el centro electoral. Nosotros, incluso como observadores electorales, tuvimos seguridad casi constantemente durante toda nuestra misión aquí en el Ecuador. Pero bueno, creo que esa fue el contexto que planteó el Consejo Nacional Electoral para poder dar las garantías de que la situación estaba controlada desde el punto de vista de la seguridad. Un dato, ¿no?, para tener en cuenta en este sentido: las clases acá en el Ecuador fueron virtuales a partir del miércoles, para que las fuerzas de seguridad ya pudiesen tomar posesión de los establecimientos de votación desde ese día. O sea que claramente el contexto electoral estuvo fuertemente atravesado por la presencia de las fuerzas de seguridad. Dolores, ¿qué tal? Mario te saluda, buen día. Hola, Mario. No sé si ya se manejan algunos resultados, sí, pero ¿hay una proyección de si estos atentados, este clima de violencia, pudo orientar hacia un lado o hacia otro al electorado al momento de tomar su decisión? Bueno, a ver, creo que, sí, los resultados ya están, digamos, consolidados. Hay segunda vuelta que se llevará adelante el 15 de octubre y allí pasará la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, y un candidato que es un joven empresario, hijo de un 3 veces candidato presidencial, que es Daniel Noboa, que es un ex asambleísta que no ha tenido, digamos, mucha trayectoria, digamos, en el punto de vista de su función política, pero que durante este contexto de campaña se ha mantenido con muy bajo perfil, sin entrar en confrontaciones, y por ahí algo que sí le impactó positivamente fue en el debate presidencial, donde por ahí pudo empatizar mejor con la ciudadanía, y eso se reflejó en el día de ayer, logrando un 23% por sobre otros candidatos que en las proyecciones de muchas encuestas parecían poder arrimarse al segundo lugar, como por ejemplo Jean Topic, un dirigente más vinculado al empresariado del armamentismo y muy, como le decían acá, al Bukele ecuatoriano, con un discurso muy fuerte de la seguridad, o el ex vicepresidente de Lenín Moreno. Pero sí, claramente lo que podemos observar, si uno sigue, como hemos seguido nosotros desde la misión, todas las últimas instancias de esta campaña, el asesinato de Fernando Villavicencio y una campaña muy fuerte que comenzó contra el correísmo, vinculándolo a ese contexto, hizo seguramente que Luisa González baje bastante su resultado, su votación en estas últimas semanas. O sea, obviamente uno es contrafáctico saber si eso podría haberle permitido
si sin eso ella hubiese podido llegar a ganar en primera vuelta, pero lo cierto es que, bueno, que en esta primera vuelta del día de ayer se consolidó con una votación de casi 34 puntos, y si efectivamente ese incidente y esa campaña pudiese haberle impactado, claramente sí ha tenido impacto, ¿no? Ujú. Mira, en líneas generales, Dolores, ¿siempre va a votar la cantidad de gente que dijiste que fue, el 80%, 82%? Mira, las elecciones anteriores fue del 87% la segunda vuelta, y aproximadamente el 85% la primera vuelta. O sea que estamos más o menos en una variable histórica de las históricas, y realmente en este contexto yo creo que es un resultado muy alto. Quizás algo para destacar, que fue algo que nosotros ayer estuvimos alertando sobre la situación, que tuvo que ver con el voto en el exterior. Acá los ecuatorianos y ecuatorianas votan en el exterior, y en esta elección se planteó el voto telemático, o sea, a través de Internet, no en los consulados. Y en las primeras horas hubo una demora muy grande de saturación del sistema, y hubo mucha gente que no pudo votar, y eso fue generando, digamos, una escalada de dificultades durante todo el proceso, que obviamente fue alertado por muchos ecuatorianos en el exterior y también por las fuerzas políticas, incluso el propio gobierno a través de su Cancillería le pidió al Consejo Nacional Electoral que intervenga en este sentido. El Consejo Nacional Electoral planteó que esas demoras habían sido fruto de un ataque cibernético, y yo creo que hoy se está evaluando que se pudiese repetir la circunscripción del exterior, la votación. Aproximadamente son 400.000 personas las que están con posibilidad de votar, luego ellos se tienen que inscribir. El día de ayer había 120.000 inscriptos, pero bueno, al haber sido la votación baja, en relación, digamos, a la cantidad de inscriptos, que se supone que si uno se inscribe es porque tiene vocación de votar, se está evaluando, digamos, si se pudiese corregir esa situación. También sobre este punto, algo importante, el Ecuador, y esto también lo hemos estado conversando, frente a los hechos de violencia y la estabilidad política que ha venido viviendo en los últimos años, la verdad que ha emigrado un montón de gente. Se calcula que alrededor de 250.000 ecuatorianos emigraron el último año, que representa aproximadamente un 2% del electorado, y esa gente, como es reciente su migración, obviamente no puede votar acá en el Ecuador porque está allá afuera, pero tampoco está, digamos, dentro del registro para votar, porque el padrón que se ha utilizado en esta elección es el padrón de la última elección de febrero. Recordemos que al haber sido una elección extraordinaria, la organización de la elección ha tenido que ser muy rápida, y bueno, por ahí, para tener en cuenta futuro, hay un gran caudal de migrantes que pudiesen incorporarse al padrón electoral. ¿Que se haya ido tanta gente tiene algo que ver con la dolarización? ¿Cómo están económicamente por allá? A ver, acá la situación económica obviamente atraviesa, digamos, los niveles de inflación como en la mayoría de los países. Sin embargo, el gran problema que ha producido la inflación, que produjo la inmigración, perdón, ha tenido que ver con la inseguridad, con el gran crecimiento del crimen organizado. Creo que esos son los principales factores que hoy son la gran preocupación. De hecho, la economía no ha estado en esta campaña, digamos, no ha sido un eje de campaña. La seguridad es claramente el gran desafío que va a tener quien asuma la presidencia en este corto periodo, que encima estamos hablando de un periodo de 1 año y 6 meses el que va a tener que completar el mandato de Lasso, quien asuma quien resulte ganador el 15 de octubre. Yo diría que la dolarización en este contexto por ahí no es un tema que esté en agenda, ni mucho menos acá en el Ecuador en este momento, ¿no? Bien, bueno, entonces ahora rumbo... Como lo está así en la Argentina, sí. ¿No? Como lo está así en la Argentina. Y creo que ahí sí hay que relativizar mucho esa situación, ¿no? Porque se habla a veces muy livianamente sobre ese proceso, y obviamente a veces se trae la experiencia del Ecuador y cómo muchos ecuatorianos y ecuatorianas, y acá si a cualquiera le preguntas en la calle si está de acuerdo con la dolarización, te va a decir que sí. Sin embargo, hay muchas diferencias en relación a lo que es Ecuador y la Argentina. Ecuador se dolarizó en un contexto de crisis bancaria, donde sus principales activos eran las remesas que venían en dólares de los ecuatorianos que se habían ido del país, y al mismo tiempo el petróleo, y por lo tanto las divisas que tenía Ecuador eran superavitarias, y por lo tanto le permitía contrarrestar los grandes índices de inflación que sí tuvo en su momento al darse la dolarización.
Y por otro lado, algo que permite seguir consolidando ese modelo tiene que ver con que aquí no hay industria nacional, con que el gran punto tiene que ver con las importaciones y por lo tanto en ese sentido no representa los problemas que sí podría representar en la Argentina por ser estructuras económicas muy diferentes, ¿no? No hay industria nacional, dijiste. Hay muy poca industria nacional. Aquí la verdad que obviamente tienen principalmente la explotación digamos, la cuestión vinculada a las materias primas, al banano principalmente, mucha vinculado a la explotación minera, pero no hay una industria nacional y la mayoría de todo lo que está aquí se importa. Entonces, hay muchas diferencias en la matriz económica y por eso me parece muy importante poner estos contrapuntos cuando se habla en Argentina de la dolarización, porque bueno, si uno agarra el micrófono aquí va a tener muchas respuestas positivas, pero no en un contexto donde claramente es otro el modelo argentino. Sí, acá también el día de ayer, ahora que hablábamos de la cuestión del extractivismo, el día de ayer también se hizo una consulta, que es la consulta de Yasuní y Chocoandino, aquí en Quito, Chocoandino y Yasuní en todo el país, que tenía que ver con el resguardo de la diversidad y la no explotación. Esa consulta salió de manera favorable y bueno, obviamente también eso va a tener muchos desafíos porque acá el extractivismo es muy fuerte y bueno, y la ciudadanía ayer se expresó en contra de ese modelo, ¿no? Mira, bueno, entonces ahora próxima estación 15 de octubre. 15 de octubre serán la segunda vuelta y bueno, allí sabremos efectivamente cómo, bueno, ya el día de ayer ya se empieza a armar la nueva asamblea, ¿no? Hay muchos interrogantes, por ejemplo, el tema de las fechas que esta nueva asamblea tomará posesión, porque recordemos que no estamos en un escenario normal vinculado a que hoy no hay una asamblea, entonces ya digamos, hay algunos asambleístas ayer que decían, bueno, yo ya mañana voy a tomar función. Bueno, entonces son todas normativas que va a tener que regular claramente el Consejo Nacional Electoral, pero sí claramente después de los resultados del día de ayer, Revolución Ciudadana va a tener un bloque consolidado en la Asamblea por los resultados que logró Luisa González a nivel presidencial, y después por ahí vemos un escenario un poco más fragmentado, porque la mayoría del resto de los candidatos no iba por un partido político, sino iban la mayoría por una alianza entre 2 o 3 partidos políticos, por lo tanto vamos a ver la composición de la asamblea mucho más fragmentada que por ahí lo que veníamos observando anteriormente. Bien, bueno, Dolores, muchísimas gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Bueno, un saludo para todos. Hasta la próxima.